Al doctor Javier Tello. Él es asesor en políticas de salud, médico cirujano por la UNAM y conoce muy bien precisamente lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19. Doctor, es un gusto saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César. ¿Qué tal? Hace un momento, al iniciar este espacio, decía que hoy lamentablemente se rompió un récord de contagios en las últimas 24 horas, 12.169 nuevos casos, 690 decesos. Y decía yo también, doctor, que por las condiciones, por la saturación de los hospitales en la zona metropolitana, muchos advierten que debería de ser ya en rojo para tomar otras medidas. Además, el decálogo del presidente. Usted, de inicio, deberíamos de estar en semáforo rojo por la situación que se está viviendo, y también, si no es demasiado tarde, este llamado que hizo hasta el día de hoy el presidente para que la gente pues no esté relajándose en cuanto a las medidas. Mira, honestamente, a mí no me gusta mucho hablar de semáforos porque creo que se ha tergiversado un poco el orden de esto. Ya ves que hay cierta flexibilidad y como lo estamos viendo, deberíamos tener condiciones para estar imponiendo reglas más estrictas y controles de acceso a lugares y ver que la gente usara cubrebocas. Y a cambio de eso te lo cambian por colores de un semáforo que no deja de ser confuso, ¿no? Yo lo que sí creo es que estamos y deberíamos estar en un estado de alerta, del color que quieran, pero deberíamos estar alerta. La gente debería estar siendo invitada a permanecer en su casa, a no frecuentar sitios, y que definitivamente la autoridad empezara a tomar medidas para que la gente no estuviera reuniéndose en sitios públicos. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo, esto está ocasionando una aceleración de los contagios, que es el producto de la misma aceleración que estamos viendo en el mundo, pero además ahora estamos viendo realmente los números están cada vez acercando más a la realidad que teníamos, porque algunas entidades como la Ciudad de México están empezando a hacer más pruebas, y eso es lo normal. Tienes más pruebas y van a empezar a salir todos los contagiados que no estaban. Y respondiendo a tu segunda pregunta, sí, yo creo que el llamado del presidente de la República es tardío. Creo que esto debió haberse hecho desde antes, y creo además que es incompleto. El hecho de que el jefe del Poder Ejecutivo, el líder de la nación, no esté dando una muestra de un ejemplo, invitando a la gente a portar un cubrebocas, invitando a la gente a que lo utilicen en espacios cerrados, a que no se acerquen a los demás sin tener un cubrebocas, pues es realmente triste. Creo que hay mucha gente que sigue el ejemplo de él y que francamente no lo están haciendo, ¿no? Sin duda, yo he dicho en diversas ocasiones, me han cuestionado precisamente porque él tiene esa ventaja, es el Ejecutivo Federal. Si bien no quieren aplicar medidas coercitivas, como él le llama, aquí no veremos un toque de queda, no implementaremos multas, como ya en algunos congresos locales han aprobado como obligatoriedad el cubrebocas, pero también como una medida ante la situación de saturación de los hospitales. El presidente pues no ha optado por esa situación en poner el ejemplo. Sin duda, desde que inició la pandemia, el hecho de que lo portara, el mensaje le llegaría a millones de personas, y si bien no todos harían caso, sí un gran número de ellos estarían tomando esta medida todavía a estas alturas, y creo que derivado precisamente de este ejemplo, mucha gente, doctor, y a pesar de los 108,000 muertos que hay en nuestro país y que son las cifras oficiales, pues cree que no existe la pandemia a estas alturas. Sí, no, un verdadero despropósito. Y ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en este llamado de atención que hizo hace unos días, y dijo que los líderes son quienes deben poner el ejemplo. Estamos esperando que precisamente el liderazgo de la República le haga ver a la gente lo importante que es tener una medida tan verdaderamente costo efectiva. Un cubrebocas es una de las medidas más baratas para defendernos. Es la primera línea de defensa que podemos tener ante el patógeno, y que ha probado en todo el mundo y con estudios y más estudios científicos que realmente puede hacer la
la diferencia. Puede hacer la diferencia, primero que nada, porque es una barrera física. Dos, porque la cantidad de virus que pudieran llegar a nosotros se disminuye bastante utilizando un cubrebocas. Y todos sabemos que la gravedad de la infección por COVID depende de la cantidad del inóculo y que no es lo mismo estar sujetos continuamente a personas que están en una habitación cerrada o que están muy cercanas a nosotros respirando y nosotros estando respirando esos aerosoles infectados que teniendo una barrera. El presidente definitivamente debió haber puesto el ejemplo desde un inicio. Ahora, doctor, el hecho de que se anunciara que en 2 semanas aproximadamente lleguen las vacunas a nuestro país es una luz al final del túnel, es una alternativa, pero también eso pues no crearía un ambiente de mayor relajación en el sentido de que la gente diga, bueno, pues ya llegan las vacunas, no importa, ya podremos pues salir y vacunarnos, pero el panorama todavía es muy complejo, aunque llegaran las vacunas, ¿no, doctor? Es correcto, como lo acabamos de ver en el reportaje que recién transmitieron, las vacunas solamente son un medio más para combatir la pandemia. Número uno, teniendo vacunas que no las tenemos y seguramente que va a ser complicado que tengamos muchas para todos, teniendo vacunas, lo primero que se realiza es una intensa campaña de vacunación. ¿Pero qué creen? Una intensa campaña de vacunación efectiva contra COVID-19 significaría que vacunáramos de manera eficiente y efectiva a 70 millones de mexicanos. Esto no se va a lograr antes de un año. Y después de eso habrá que volverlo a hacer año con año. Y solamente la famosa inmunidad de rebaño se va a lograr cuando tengamos al 70% de la población vacunada durante mucho tiempo. Entonces, ¿la vacuna no termina la pandemia? Por supuesto que no. Es más, la pandemia podría no terminar nunca y lo único que haría la vacuna sería protegernos. Uno, para que no nos infectáramos, o dos, para que si llegamos a tener COVID nos protegiera de las formas graves de COVID. La vacuna es solamente algo que vemos como una esperanza que puede ayudarnos a recuperar la movilidad y recuperar nuestra capacidad de crecimiento económico, no estando paralizados como sociedad, pero tenemos que empezar a tener un cambio de actitud, utilizar los cubrebocas, no estarnos reuniendo en espacios cerrados y lavarnos las manos continuamente. Por favor, lo que tenemos que hacer lamentablemente en estas fiestas es no reunirnos con familiares con los que no cohabitamos, no porque sean nuestras familias no están contagiados. Las únicas personas con las que deberíamos estarnos reuniendo de manera libre es con quienes están en la misma casa. De ahí en fuera, pues lo sentimos mucho. Vamos a tener que utilizar medios de comunicación como este, vamos a tener que llamarles por teléfono, vamos a tener que mandarles regalos a su casa, lo que sea, pero evitemos estas conglomeraciones. Hoy vimos la cifra que nos acaban de dar, una vez más, como lo mencionaste, estamos en una cifra récord, ¿no?, de contagios. Entonces, realmente es una situación crítica y tenemos que ser muy conscientes todos. Finalmente, doctor, vienen los festejos decembrinos, estamos en el límite ya por llegar, aunque, bueno, decía usted, no es muy confiable el tipo de semáforos, pero las circunstancias hospitalarias pues son adversas. De no hacer caso, y es el llamado a la población, a principios del próximo año y según los cálculos después del contagio, bueno, son 14 días para presentar los síntomas. De no hacer caso, el próximo año iniciando, estaríamos en una saturación completa y en una situación bastante más complicada de lo que en estos momentos estamos viendo, de no acatar este llamado que hacen las autoridades, la población, doctor. Es correcto. Si no nos detenemos en este momento, vamos a tener el inicio de año más desastroso que haya conocido este país. ¿Por qué? Porque vamos a tener las camas de terapia intensiva, que son las que importan, completamente saturadas. Y nos dicen por ahí que tenemos camas con ventilador, pero las camas con ventilador no salvan vidas como lo hacen, en todo caso, las camas de terapia intensiva. Son una medida de soporte. Lo que nosotros necesitamos es poder tener acceso a los hospitales y no lo vamos a hacer. Hay que entender también que el personal de salud se encuentra cansado, se encuentra saturado, que han muerto más médicos, enfermeras y personal de salud en México que en otro país. Tenemos que tener una conciencia y yo creo francamente que es el momento para hacerlo.
Pues muchísimas gracias al doctor Javier Tello, analista en políticas públicas, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, estos minutos para orientarnos, para llevar precisamente este mensaje a la población sobre la situación que estamos viviendo a estas alturas en nuestro país. Muchísimas gracias, un gusto en saludarle, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto, hasta luego.